Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremaneramente, hija de Sión, da grito de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. En aras de desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén, los caballos de combate romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate del Señor de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta de la paz del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no viven conforme al desorden egoísta de hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que al Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están
fatigados y agobiados por la carga, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado esta semana con este domingo, día de reposo, el domingo, día del Señor, día de descanso, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y hoy el Señor, por medio del Evangelio, nos invita precisamente a esto, a descansar, a reposar. Jesús ha dicho: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Y por qué Jesús dice esto? Están cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sabido vivir. Porque nosotros nos hemos pasado la vida en preocupaciones, nos hemos pasado la vida en sobreesfuerzos, en exigencias, en moralismo, en deberes, y esto mata, esto te quita la vida. Hoy fíjense ustedes lo que dice Jesús: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Normalmente siempre este evangelio lo aplicamos en muchos sentidos, y está bien cuando hablamos de sentido de sufrimientos, de dolor, de angustia, y sí, está bien, se aplica bien, pero este evangelio, precisamente estos versículos del 28 al 30, hablan de una sola fatiga en realidad. Dice: los que están cansados por la carga, de cargar. ¿Y qué es lo que se ha cargado? Se ha cargado con la ley, se ha cargado con preceptos, se ha cargado con normas, y a esto es lo que hoy Jesús nos está invitando. Nos invita a descansar de la ley que siempre el hombre se viene imponiendo, y no solamente de la ley que nos imponemos, sino inclusive hasta de la ley religiosa, de la Torá. Pareciera una cosa contraria. ¿Cómo Jesús nos va a decir descansemos de la Torá, de la ley, de la palabra del Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús nos dice esto? Porque Jesús sabe bien que esta ley, que la Torá, en cierto sentido nos quita la vida. Y nos quita la vida, la palabra del Señor nos quita la vida porque no la sabemos cumplir. O más que porque no sepamos cumplirla, porque no podemos cumplir la ley. No está en nosotros cumplir la palabra de Dios. No está en nosotros hacer la voluntad de Dios siempre. Quien ha hecho la voluntad de Dios siempre es Jesucristo. Y por eso Jesús, Él es el Hijo amado de Dios. Pero en nosotros no está. ¿Y por qué no está? Porque nos hemos divorciado de Dios. Por eso, no es porque la ley, la Torá, sea mala, no es porque la ley sea un yugo, un fardo, una cosa que te lleva al infierno, no, sino que la ley es santa en sí mismo, pero no podemos cumplir esta ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque nos hemos divorciado de Dios. ¿Y cuándo nos divorciamos de Dios? Desde el principio. Desde que Adán y Eva, o Eva, tuvo aquel diálogo con la serpiente. Hay una catequesis sobre Adán y Eva, y es impresionante, porque cuando la serpiente le dice a Eva que ¿por qué Dios les ha prohibido comer del fruto de todos los árboles del jardín? Y la serpiente le dice a Eva también: es que Dios sabe que el día que ustedes coman serán como dioses.
Y esta catequesis, que es una cosa antigua, siempre se ha visto como, porque la serpiente termina creyéndole al demonio. ¿Y por qué le cree al demonio? Eva. Porque Eva piensa en su corazón, en su interior, que Dios lo que ha hecho es que los ha engañado, que Dios se ha convertido para ellos en un enemigo. Esto es lo que el demonio ha metido dentro del corazón de nosotros, poner a Dios en contra de nosotros. Es que solamente Dios quiere ser Dios, es que Dios quiere que vivamos para Él, que estemos sometidos a Él, es decir, como esclavos de Dios. Esto es la herida, el veneno que el demonio ha metido en el corazón del hombre. Y desde este momento que nosotros escuchamos, fíjense ustedes, no desde el momento que le creímos, sino desde el momento que escuchamos al demonio, este veneno entró en nuestro interior. Y desde ese momento, ¿qué ha pasado? Que nos hemos divorciado de Dios. Y hay una palabra aquí interesante que ocupa Jesús en el Evangelio. Va a decir, luego que Jesús nos invita a descansar en Él, Él nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Que es interesante, porque Jesús nos invita a descansar de una carga. Pero fíjense que Jesús nos da otra carga, el yugo de Él, su yugo. ¿Pero por qué? El yugo, en la tradición hebraica, para los hebreos, para los judíos, el yugo, cuando se habla del yugo, se habla de la misma Torá, se habla de la misma ley. Pero ¿por qué hay una disociación? Y Jesús vuelve a lo mismo, por lo mismo, porque nosotros nos hemos divorciado de Dios. ¿Y en qué sentido? Que, por ejemplo, el yugo es aquel instrumento de trabajo del campo que es llevado por dos bueyes, por dos animales. Pues lo mismo pasa. El yugo, cuando nos divorciamos de Dios, ¿qué hicimos? Nos separamos de Dios. Nos hicimos Dios de nuestra vida. Comenzamos a llevar una vida a nuestro antojo, una vida de solitarios, sin Dios. ¿Y qué ha pasado? Que hemos cargado con el yugo de la vida, con el yugo de la existencia del hombre, pero la hemos cargado solos. Y por eso es que Jesús nos invita a descansar. Porque en cierta manera el hombre está harto de esta vida, harto de estar en cumplimientos, de esforzarse, de deberes, de levantarse, de trabajar, que tengo que llevar la comida a la casa, que tengo que trabajar porque tengo que llevar dinero, que tengo que estudiar, que tengo que limpiar la casa, que tengo que alistar a los hijos. Toda la vida nos la llevamos de deberes, que al final nos quitan la vida. ¿Por qué? Porque la vida la hemos llevado solo. El yugo de la vida la hemos llevado solo. Pero hoy Jesús nos invita a cargar con el yugo de Él. Pero no es que Jesús nos da el yugo para que vayamos nosotros y que Él se quede descansando, no. Sino su yugo lo comparte con nosotros, para que nosotros ya no vivamos más para nosotros mismos, para que nosotros no más sigamos viviendo solos, divorciados de Dios. No, hoy Jesús nos invita a cargar el yugo, pero acompañado de Él, a cumplir la Torá, a cumplir la palabra, pero desde Jesucristo, porque Jesucristo, con su yugo, con su vida, Jesús ya ha cumplido la Torá, Jesús ya ha cumplido la voluntad de Dios, Jesús ya ha cumplido la palabra de Dios. En su vida, toda la ha cumplido. Y por eso, una vez que Él ya ha cumplido en su propia vida, en su propio cuerpo, con la Torá, nos invita a cargarlo. Y por eso va a decir, mi yugo es suave y ligero. Es decir, que no tiene peso, que no tiene carga. Al final, esta palabra de Dios hoy, en Cristo, que se ha cumplido, para nosotros, ¿qué está más? De sobrellevar lo que Jesús ya ha cumplido, la ley del amor, la Torá, la cruz. Al final el yugo de Jesús es su cruz.
Y Jesús ya ha cargado con esta cruz, con la cruz del odio, con la cruz del resentimiento, con la cruz de los sufrimientos, con la cruz de los escándalos, inclusive hasta el escándalo de la muerte. Jesús ya ha llevado en su propia espalda este yugo, y por eso nos invita a cargarlo, una vez que Él ya ha cumplido totalmente esta ley, esta Torá. Hoy Jesús nos invita a descansar en Él, que ha cumplido la ley. Queridos hermanos, la invitación que nos hace Jesús es a esto, a unirnos a Él, a caminar junto a Él, pero caminar como un esposo. Jesús es nuestro esposo que va al lado de nosotros. Jesús es ese amor nuestro, nuestra felicidad, que carga con nuestros sufrimientos, que carga con nuestros dolores, que carga con nuestro sinsentido de la vida, inclusive que carga hasta con lo pesado de la ley, de la Torá. Pues ánimo, hermanos, que el Señor Jesucristo ya ha cargado con los sufrimientos que te agobian, con los sufrimientos que te quitan la vida. Jesús ya los ha cargado, ya los ha llevado. Es más, ya ha muerto por ti en estos sufrimientos. ¿Qué te invita a Jesús? Pues a verle a Él humilde y manso, que entra en esta voluntad de Dios con humildad y mansedumbre. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe.